Hola, Facu. Hola, Edu, ¿cómo te va? estamos? Buenas ¿Bien? noches. ¿Todo Bien, bien? se viene el frío, te digo. Sí, recién hablábamos con Halfin. Con Halfin vi que hablaba del frío polar. 72 horas de... Pero se siente ya ahora cuando salgas, vas a ver. ¿Sí, en serio? Se siente Pero ojo mucho. que después vamos a tener 25 grados, una cosa. Nos quieren enfermar, nos quieren volver locos. Una cosa de locos. O sea, se vienen 72 horas de frío polar y después de las 72 horas de frío polar escalan a la temperatura de 25. Rarísimo. Nos todo, van a meter a todos en cama, ¿sabes todo qué? Sí, ese cambio de temperatura parece que no, pero es tremendo. ¿Me vas a prestar un poquitito la nota de Dietrich? Toda, la que quieras. Es muy interesante, un día negro para el macrismo en materia de decisiones judiciales, pero me pareció muy interesante la explicación que daba. Después la vamos seguramente a usar. El embargo de 500 millones de pesos es un embargo importante. Mucho, claro. Pero bueno, ejerció su defensa. Veremos qué es lo que pasa con Duhovne, ¿sí? Hay que ver. No sé bien hacia dónde va. Esta es la primera causa. Sí, claro. Porque obviamente. tenés peajes, Sí. tenés correo. Esas son las dos más complicadas, ¿no? Las dos más complicadas. Sí. Y son las dos que incluyen a la familia Macri, ¿no? Claro. Que hay que ver ahí bien si alguna de ellas escala directamente. Bueno, habrá que ver. Por otro Es lo lado, que explicaba también Dietrich, ¿no? Esto de las causas espejo. esto lo venís contando vos. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí, bueno, acá lo dijiste en varias oportunidades. El cristinismo tiene vialidad, ellos, ahora el macrismo tiene vialidad. El otro tiene, no sé, cuaderno, le buscarán una similar. La otra los bolsos, le buscarán los bolsos. Sí. ¿Qué yo? Ahí la fiscal, sé que también Gaby lo dio, en la causa de espionaje ilegal, también hoy la fiscalía pide el procesamiento de Arribas, Magdalani y de Coste. Exacto. Que también, se junta... La fiscalía. Hay que ver qué es lo que hace el juez, ¿no? Una causa que quedó como entre paralizada porque Coste tenía aparentemente COVID, fue a declarar, esto llegó a se armó un lío ahí. Están todos en su casa, ¿no? Yo creo que sí. Me parece que están todos escarcelados, ¿no? Sí, están todos escarcelados. Todos escarcelados. Primero lo fueron metiendo preso de a uno. Exactamente. Y después lo fueron escarcelando. Le dieron domiciliario y después los escarcelaron. Exactamente. Y después cayó, creo que la secretaria del juzgado también, el juez también. Claro. O sea que ahí hay un tema interesante. Hablando de COVID, yo no sé qué pensás vos, Eduardo, pero la cifra no baja. No, está estancado ahí en los 4.000, 5.000. 5.000. Y entramos en una semana clave. Y 121 muertos, ¿no? Durante ya el día. te digo. Sí, más de 100 muertos. Sí, 121 muertos. Y entramos, a ver, estas 2 semanas van a ser claves. Y alguien había dicho en realidad las próximas 6 semanas, ¿no? Para que después empiece a caer la cantidad de... Ojalá. Esto Es no inaguantable. No termina nunca. Es inaguantable. Ahora, lo hablamos con Johnny más temprano. Esta semana, atención que otra vez empezamos con la historia de los infectólogos que se reúnen con el ministro, los infectólogos que se reúnen con el presidente que se reúne con Kicillof y Larreta, el anuncio del jueves, la imagen de los 3 juntos, los 3 o por ahí son 6, qué sé yo, como la vez pasada, ¿no? Sí, yo creo, por la información La filmina, que ya el jueves habría un encuentro. El jueves habría un anuncio. Larreta, o ya el anuncio directamente. Y si se termina. Se termina el 2 de agosto. Claro. El 2 de agosto es el domingo. El 2 de agosto es el domingo. Sábado primero. Si seguimos la lógica de todas las etapas anteriores, siempre fue así. El miércoles o jueves tendría que haber una reunión. Entramos en esta semana y nos preparamos para el anuncio, el móvil en la Quinta de Olivo. Lo mismo siempre. Lo mismo. Se repite. Datos a tener en cuenta: que hoy se rompió la barrera de las 1.000 camas ocupadas en terapia intensiva. De todas maneras, yo lo miraba hoy temprano al doctor Sin y uno ve los números. Todavía el sistema está como claro. con cierto... Porque hubo mucha salida de gente de las camas. Claro. Que se mejoraron o otras que lamentablemente murieron. Y bueno, que tenés también un promedio alto de muertes por día, 120, 115, 100... Sí. Ya hace varios días. Hoy 121, entre mañana y la tarde, 121. Y después se rompe la barrera. Me escribe acá el colega Lucas Morando, le mandamos un saludo, nos está viendo muy bien la gente, ¿no? Que nos vemos entre nosotros por lo menos. Y nos vemos, nos ayudamos. Nos ayudamos. Esto es 24 horas. 3.000 muertos desde que empezó el coronavirus. Si se rompe la barrera
de los 3.000 muertos, se rompe la barrera de las 1.000 camas ocupadas. Y a mí, ¿qué querés que te diga, Eduardo? Yo trato de mirar siempre 2 o 3 cositas también que pasan en el país, ¿sí? Yo miro con preocupación los 100 casos de Córdoba de hoy. 99 casos en Córdoba. Digo, porque si no tenemos la mirada solo de la zona metropolitana, lógicamente, 3.351 casos en la provincia de Buenos Aires y 1.059 en Capital, que mantiene, ¿sí?, una meseta. Hoy, por ejemplo, el comentario en Capital Federal era que, se están dando muchos casos en Villa Urquiza y en Devoto, por ejemplo, Sí. ¿no? Que están creciendo. Son los 2 barrios que van creciendo. Oh, okay. Que van creciendo. Y ya creo que no queda ningún barrio que tenga menos de 100 casos por barrio. Exactamente. Que es un dato también a tener en cuenta. Exactamente. Yo me acuerdo cuando informamos Pero que... igualmente la Capital Federal está como estabilizado. Bueno, hoy bajó incluso, ¿eh? Claro, por eso, está ahí. Digamos, el sistema en la Ciudad de Buenos Aires está más o menos... 1.059 en la Ciudad de Buenos Aires, Sí. pero claro, sobre 55.000. Y en la provincia, yo creo que mañana, otro dato que lo vas a informar vos seguramente, porque caen siempre en tu horario, mañana, ojalá que no, pero se rompe la barrera de los 100.000 contagios en la provincia de Buenos Aires. Porque si hoy estamos a 98.228, claro. mañana, salvo que sea un día... De hecho, dicen que los lunes es el día un poco más tranquilo. Lunes y martes. Dicen que lunes y martes son los más tranquilos porque como sábado y domingo no hay, o por lo menos hay menos testeo o menos cuestión administrativa, no sé. Eso es lo que comentan. Y siempre después empieza a crecer miércoles, jueves y viernes. ¿Vos creés que hay chance de que en el anuncio vayan para atrás en algún sentido? No, yo creo que no hay ningún No lo chance. sé. Yo me juego por decirte que no creo. Yo creo que hay algún sector en la provincia de Buenos Aires, Goyán y compañía, yo quieren mano dura ahí, Desearían. ¿Cómo haces con Bueno, eso es otra cosa. Sí, ahí empezamos con el cómo hacemos con la economía, cómo hacemos con... Es otra cosa. El tema es cómo lo controlas. Igualmente, a ver, en la provincia de Buenos Aires, vamos a ser sinceros, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, yo te diría, el primer mes más o menos la gente lo cumplió. En la capital federal, muy a rajatabla. En el conurbano, el primer mes, digamos que lo cumplió. Pero después de ahí, llevamos 4 meses y pico. ¿Sabés por qué lo cumplieron, Eduardo? 3 meses no lo cumplieron de ninguna manera. ¿Sabés? Pues yo coincido. ¿Sabés por qué lo cumplieron? Por la novedad, por lo incierto, porque al principio... Por el miedo, había mucho miedo. A ver, de hecho, Eduardo, yo siempre... En tiempos donde también nos toca hablar de inseguridad, vi la nota que hiciste con el jubilado, hubo un tiempo en la Argentina donde se registraron 3 semanas, 4 semanas, sin motochorros, sin entraderas, Sí, claro. sin secuestros express, Sí, claro. sin arrebatos. Fue como vivir en una suerte de ilusión óptica, decir, bueno, en algún momento por ahí podemos Sin vivir... accidente de tránsito. Sin accidente de tránsito. Claro, no había muerto, por ejemplo. Ahí se cumplió la cuarentena, esas primeras 4 semanas. Por eso. Después, todo se empezó a liberar lentamente. ¿Y ahora cómo haces para que la gente vuelva otra vez adentro? Muy difícil. Muy complicado. Difícil desde lo económico. Pero yo sé que hay un sector que quiere de vuelta. Sí. Tienen que, de todas maneras, bajar los casos. Si empiezan a bajar de alguna manera los casos, por ahí lo mantienen de esa manera. Te corté 2 partes de Dietrich. ¿Te la robo un ratito? Es del canal, ¿no? Dale, no es no, mía, es del canal. Porque fue un día, gracias Edu. El canal. Hasta mañana. Chao. Mañana nos vemos. Acá está parte de la causa. Ya está Spillman con nosotros. Spillman, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Buenas Facundo? noches. Qué día, Buenas ¿no? noches. Tremendo, en materia judicial, en materia política, muy fuerte. Y lo que planteabas recién, ¿no? Te diría que, así como el caso de Darío Nieto fue un golpe directo a Macri porque era su secretario privado, además de subsecretario de la presidencia, lo de Dietrich va en el mismo sentido, ¿eh? Si hay alguien de los ministros que tenía una relación directa, mujeres amigas, Juliana Aguada con la mujer de Guillermo Dietrich, es el ministro de Transporte. Entonces este procesamiento da en el corazón del ex gobierno de Cambiemos. Bueno, Facundo. cuando Spillman dice lo de Dietrich, por si recién estás conectándote con el tema, es esto que vamos a ver acá. Este es el paper del día, esta es la causa del día y en minutos vamos a tener novedades a propósito de este tema. ¿Sí? Se lo considera penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se le traba un embargo de mucha plata. Vamos a lo próximo, reiteramos, este es el paper del día, es parte de la causa del procesamiento que llevó adelante el doctor Canicova Corral a 48 horas de jubilarse y de decir chao, me voy de la justicia si es que la aceptan. Ahí está el nombre de Guillermo Javier Dietrich, ¿sí? Y acá abajo, si la cámara me puede acompañar en la parte de abajo,
se dice básicamente, o sea, o aparece básicamente la cifra del embargo que le traban al ex ministro de Transporte, Ezequiel, del gobierno de Macri. Vos decías que es pegarle digamos, prácticamente en la línea de flotación al propio Macri. Es la línea de flotación porque además Dietrich es un hombre conocido, a diferencia de Nieto o inclusive el otro caso que vos recién nombrabas de espionaje con Magdalani y Arribas. Dietrich es un hombre conocido, un hombre del riñón de Mauricio Macri, el primer ministro de importancia, te diría, que es procesado en una causa y que además fue una persona clave junto a Javier Iguacel, el titular de Vialidad, para iniciarle la causa de obra pública a Cristina Kirchner. Otro de los procesados, Iguacel. Otro de los procesados, con lo cual te diría, en esta idea de que también hubo irregularidades en el gobierno de Cambiemos, este procesamiento viene muy bien bajo esa hipótesis. Porque Dietrich era uno de los que alzaba, o por lo menos hablaba a viva voz de la corrupción en la época kirchnerista, y hasta fue querellante el Ministerio de Transporte en una de las causas que la tiene sentada Cristina Kirchner. O sea, perdón, Facu, no hay otro ministerio en el gobierno de Macri que haya sido querellante en una causa contra la expresidenta. Solamente el Ministerio de Transporte. Sin irme de la imagen de Dietrich, ya está con nosotros el diputado Rodolfo Tailade, uno de los denunciantes. Lo voy a saludar, ya lo tenemos, me avisan si está efectivamente. Está en línea. Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, me espera un minutito, lo escuchamos a Dietrich hace minutos aquí en A24 y charlamos a propósito de esta investigación. Bueno. ¿Cometió administración fraudulenta? No. Todo lo que hicimos fue legal, Eduardo. Esta causa, una causa totalmente política, donde lamentablemente lo que busca un sector del kirchnerismo es instalar que somos todos iguales. Como esos bolsos, esos millones de dólares, esos barcos, esos aviones, campos, fortunas, son imposibles de explicar, que muchos exfuncionarios no se pueden ocultar. Lo único que pueden hacer intentar es convencer a la sociedad de que en última instancia todos los políticos somos corruptos y robamos, y esto no es así. No es así, decía hace minutos. Ya vamos a conocer detalles de cómo se inicia esta investigación, de qué pruebas hay, porque una de las polémicas que hay es efectivamente el valor probatorio que tiene esta causa. Decía ahí en el título, se investiga justamente un pago de 500 millones de dólares. Ahora vamos a profundizar a propósito del tema con el diputado Tailade, que está con nosotros. Uno más de Dietrich, lo escuchamos. ¿Usted puede probar en esta causa que usted no robó? Ni usted, ni Iguacel, ni Sarabia Frías, ni Duhovne. No solo podemos probar los que no robamos, es que hicimos todo con transparencia, así le mostramos un montón de... ¿Y por qué lo procesa? Porque tengo entendido que el juez dijo en la resolución textual, existió un acuerdo previo clandestino que generó un perjuicio económico al erario público. Sí, no sé dónde saca eso, lamentablemente no tuvimos acceso a las pruebas tampoco, porque no nos las dio el juez, digamos, la parcialidad que ha tenido el juez en este caso realmente es increíble. Ya está Tailade con nosotros. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches, los saludo formalmente. ¿Cómo se inicia esta investigación? Bueno, como la mayoría o varias causas que inicié yo, a partir de investigaciones de la prensa, de las que me hice eco, en este caso una investigación de Alejandro Berkovich o una serie de informes y notas sobre la renegociación del contrato de concesión. A partir de esa información me junté con gente de Vialidad, entre ellos la doctora Ripoll, que ha declarado en el expediente, y bueno, hice una tarea de indagación complementaria y después hicimos una denuncia. ¿Y cuáles son los elementos de prueba que hay? A ver, si usted tiene que explicar fácil esta causa, estamos hablando de concesiones viales, de qué rutas que la gente pueda conocer, no es la causa peaje, estamos hablando de concesiones viales, que es concesionar de una empresa privada el manejo y la administración de una ruta. ¿Es así, me equivoco? Sí, en este caso, Facundo, son los dos accesos principales que tiene la ciudad de Buenos Aires, el acceso norte, conocido como Panamericana, y el acceso oeste. Los dos accesos estaban en manos de una misma compañía durante los últimos 15 años.
que era la empresa española Abertis, que es la que hizo el negociado. Claro. Abertis es una empresa muy importante española, el presidente, el dueño, el mayor accionista es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Tenían los peajes o los accesos a Buenos Aires, la concesión se les vencía en diciembre de 2020, sí. Y 2 años antes hicieron una maniobra que consistió en la simulación de un juicio ante el CIADI, que es el organismo arbitral internacional que resuelve controversias entre estados y empresas, y simularon una demanda ahí y bajo ese paraguas les reconocieron 750 millones de dólares que el Estado supuestamente les debía, les ampliaron el plazo de concesión por 10 años de manera directa, sin licitación, entre otros múltiples beneficios. La prueba central de todo, yo diría, para la gente que nos está viendo, es la declaración del primer procurador del Tesoro que tuvo el presidente Macri, el doctor Carlos Balbín, que es un reconocido jurista argentino, miembro de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el primer procurador del gobierno de Mauricio Macri, hasta que fue reemplazado por Saravia Frías, que está procesado en esta causa. Y la declaración testimonial de Carlos Balbín fue... ¿Qué es lo que dice, básicamente? Digo, porque no logro entender dónde está la prueba. La prueba, usted habla, diputado, de una simulación ante un organismo internacional. Ahora, ¿cuál es la prueba para hablar de administración fraudulenta? Lo que pasa, Facundo, que deberíamos estar hablando durante 1 hora de esto, ¿no? Claro, no es me imagino que es una causa compleja. Bueno, pero ¿cómo se ve beneficiado? La prueba es la que le estoy diciendo, es un testimonio del abogado del Estado argentino, del principal abogado del Estado argentino, que dijo que la demanda en el CIADI que metieron las 2 empresas no tenía absolutamente ninguna razón de ser, no tenía posibilidades de prosperar porque existían un montón de defensas del Estado argentino para oponer a ese reclamo, sí. Fundamentalmente porque no existía nada que pagarle a estas compañías. Entonces el abogado Balbín hizo en ese momento procurador del Tesoro, hizo lo que tenía que hacer, presentó una defensa en el CIADI, que luego fue... ¿qué ocurrió con eso? Una defensa que iba a terminar con esa demanda de 1.500 millones de dólares que metió la compañía. Esa demanda no iba a prosperar por la defensa de Balbín. ¿Qué hizo el macrismo? Lo sacó a Balbín de la procuración, puso a Saravia Frías, arregló con las empresas pagarle 750 millones de dólares, básicamente regalarle eso, y todos los otros beneficios que le acabo de contar. Quiero tratar de entender, diputado, en qué momento se beneficia y de qué manera las empresas vinculadas a la familia Macri, para poder entender ese punto. Las empresas de la familia Macri se beneficiaron con la venta de acciones, pero no es la denuncia que hice yo. Bien. La denuncia que hice yo fue el pago de 750 millones de dólares a Abertis, la ampliación de los 10 años de una concesión que se terminaba en 2020 y la prorrogaron hasta 2030 sin licitación pública, y todos los beneficios adicionales que giraron en torno al contrato de concesión. O sea, el contrato de concesión... El beneficio de Mauricio Macri, sí, que es absolutamente notorio, más de 3.000%, se verificó antes de esto, porque cuando él era accionista de la compañía a través de Sideco, le garantizó una serie de aumentos de peaje que determinaron, entre otras cosas, junto con el proceso de renegociación, un aumento de las acciones absolutamente improcedente. Pero para que le quede claro, yo eso no lo denuncié. Yo denuncié la simulación de la demanda, la ampliación de la concesión sin licitación pública. Sí. Lo otro fue una investigación propia del juez, sí, que creo que está bien, porque además viene a reparar, o por lo menos intenta reparar, una macana que se mandó Margarita Stolbizer hace 2 o 3 años, porque ella denunció ese acuerdo. Ese beneficio que había recibido Macri
siendo accionista. Diputado, un juez sí. la desestimó, pero Sí. ahora Canicova Corral la vuelve a investigar eso. Pero bueno, le reitero, lo que yo denuncié es concretamente lo otro. Bien, lo sumo a Ezequiel Spillman y después le hago la última. ¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Cómo le va, diputado? Le quiero Hola. preguntar cómo anda. Le quiero consultar sobre el rol de Nicolás Dujovne, que tengo entendido que todavía no fue procesado, pero que iba a ser indagado. ¿Qué rol tenía Dujovne en todo este entramado como titular del Palacio de Hacienda? Él es quien autoriza estos pagos presuntamente irregulares o regulares según la justicia. ¿Qué rol tenía Dujovne? Que es una parte que no entendí del dictamen, ¿no? Del juez. Bueno, mire, acá lo que ocurrió es lo siguiente, y llego enseguida a la respuesta de Dujovne. Acá lo que ocurrió fue que esto fue un negocio de Mauricio Macri, instrumentado por Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, garantizado por Bernardo Saravia Frías. En el proceso de renegociación, cuando estaba todo avanzado, cuando estaban a punto de, digamos, de elevarlo a presidencia para que refrende el acuerdo que consideramos delictivo, el Ministerio de Transporte, que había sido el que encaró toda esta negociación, le da intervención al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía, encabezado por Dujovne, le dice que no tenían nada que hacer en ese expediente. Evidentemente, vieron que olía muy mal, que olía muy mal, y Dujovne no tuvo intervención. Perdón, es raro, diputado, porque Saravia Frías, o raro por lo menos, ¿Por qué es raro, Ezequiel? porque Saravia Frías era el abogado de Dujovne en el Ministerio de Hacienda, con lo cual ahí hay algo que, ¿no? O sea, y Saravia Frías fue procesado. No. Saravia Frías era el abogado, era el procurador general del Tesoro. El procurador general del Tesoro es el abogado del Estado, el principal abogado del Estado, el jefe de todos los abogados del Estado. El ministro Dujovne tenía su jefe de asuntos jurídicos, su director, secretario, subsecretario de asuntos jurídicos, no sé el cargo exactamente, es otro abogado. Lo que ocurrió fue que ese área dictamina de que Dujovne no tenía que poner el gancho en este proceso. Como necesitaban la firma de un abogado, que no fuera del Ministerio de Transporte, sino que fuera de un área económica por el impacto presupuestario que tenía todo esto, ahí es donde aparece Saravia Frías a decir algo que no tenía que decir, que bueno, sí, sigamos con esto, que no hay ningún problema, que además se pisa con lo que había dicho su antecesor, el doctor Balbín. Sí. Pero Diputado, en principio yo lo que veo, no sé qué tendrá Canicova respecto de Dujovne, si hay algo más, pero en principio esto es lo que yo averigüé en su momento, y en la denuncia no lo señalé a Dujovne como un responsable. Bien, diputado, a ver, hoy dijo Guillermo Dietrich, mi procesamiento ya estaba decidido hace mucho tiempo. Esta es una causa 100% política, sabiendo que el trasfondo de esto es que buscan igualarlos o igualarnos, tratando de instalar que somos iguales, porque no pueden ocultar los bolsos, no pueden ocultar los barcos, los aviones, los enriquecimientos multimillonarios de funcionarios y secretarios. ¿Qué piensa? ¿Es una causa política? ¿Usted la considera como una causa política? Mire, en principio, claro que no somos iguales. Guillermo Dietrich le afanó al Estado 750 millones de dólares, se lo regaló a esa empresa. Yo no le regalé un peso del Estado a nadie, así que claramente no somos iguales ni con Dietrich ni con toda la banda que administró transporte y vialidad durante el macrismo, que se dedicaron a vaciar los organismos y además a mentir de una manera escandalosa, hablando de miles y miles de rutas de kilómetros. No hicieron absolutamente nada. No solamente que fueron delincuentes, chorros, sino que además no hicieron un metro de asfalto como la gente. Ahora, ¿a usted le parece, Facundo, que la defensa, si es tan política la causa, si no hay nada que esconder, la defensa tiene que ser la que hicieron, de no decir absolutamente nada, de negarse a declarar, y además en la prensa decir esto, decir mentiras? Lo escuché a Dietrich, una mentira tras otra, decir que él solamente se dedicó a cerrar un contrato que habían empezado en el kirchnerismo, una cosa absolutamente falsa. ¿Sabe lo que pasó en el kirchnerismo? Le terminaron pidiendo a la empresa que pagara 358 millones de dólares por exceso de rentabilidad en la concesión. O sea, hay una gran diferencia a decir que el Estado le debía 750 millones de dólares
por deficiencias en la rentabilidad. O sea, no hay absolutamente ninguna explicación hasta ahora conducente de Dietrich. Se va por las ramas, dice, sí, se hace el perseguido, ay, no somos todos iguales. Hasta ahora cero explicaciones. La verdad, Diputado, si no tiene nada que esconder, no sé por qué no le dijo al juez o a la prensa realmente por qué se llevó adelante ese contrato de renegociación. Diputado, le agradecemos, queríamos cumplir con el tiempo que habíamos pactado, son y 20, Muchas gracias. Acá se cumple con lo pactado, gracias. Adiós, saludos a todos. Gracias, el diputado Rodolfo Tailade, uno de los denunciantes. Vuelvo, Ezequiel, y ayúdame con esto al tema de la salud, porque otra vez tenemos un día cercano a los 5.000 casos y entramos en una semana de definiciones, teniendo en cuenta que el 2 de agosto es la fecha que se habían fijado para esta reapertura. ¿Sí? Me voy a la pantalla, fíjense esto que ustedes van a ver, y ahí Ezequiel me va a ayudar, que es una evaluación, ¿sí? Donde podemos analizar qué pasa en la nación, qué pasa en la provincia de Buenos Aires y qué pasa en la ciudad de Buenos Aires y cómo se mantiene más o menos la cantidad de casos. Son números, digamos, que se ven chiquitos, pero ahí el DIRE va seguramente a las curvas, ¿no? Lo que puede ver la gente rápido son las curvas, independientemente de los números. A partir de acá se empieza a ver un crecimiento claro y concreto. Eso es provincia de Buenos Aires, ¿no? Nación y provincia de Buenos Aires. Es el 17 de julio, ¿no? Claro. ¿Cuál es la clave acá, Facundo, de por qué la provincia está pensando en ver si vuelve algún tipo de marcha atrás con la flexibilización y por qué en la ciudad no quieren saber nada con dar marcha atrás? Facu, más bien te diría lo contrario, el plan de Larreta es intentar avanzar con lo que ya mostraron para que reabran todos los comercios que todavía no abrieron. ¿Por qué? Bueno, vos fijate aproximadamente 3/4 de la curva, como en un momento la provincia empieza a picar en punta, a pesar de una leve caída. Y la ciudad logra amesetarse y realmente la ciudad, una vez superados los 1.000 casos, llega a un pico de 1.200 y no vuelve a subir. Esta es la ciudad. Fíjense, digo, la curva, el dibujo de la curva marca efectivamente cómo se ameseta, ¿sí? A diferencia de, digo, ya que se ha jugado tanto con la metáfora de la montaña que tenemos por delante, con la montaña a la que se llega, sí, efectivamente, en la provincia de Buenos Aires. Que acompaña, arriba de por todo supuesto, tenemos Nación, ¿no? Nación. Claro, que ¿sí? fíjate que toda la curva de la provincia, perdón, Facu, acompaña la curva de Nación. Entonces, cuando vos ves la curva de totales, siempre está influida de manera directa como epicentro por la provincia y en particular, no por la provincia, Mirá, por el a ver, conurbano bonaerense. Quiero que por se 25 entienda, municipios del conurbano quiero que bonaerense. se entienda bien esto, Ezequiel. Arriba, ¿sí? Lo que tenemos es el recorrido de la cantidad de contagios total país, ¿sí? Por eso lo llamamos Nación, que es 4.890. Es la cifra de hoy. Ayer fueron 4.192. Anteayer fueron 4.814. ¿Sí? Habíamos tenido un pico, efectivamente, déjeme ver bien la fecha, el 23 de julio, de 6.127 casos. Eso es total país. La curva de arriba. Ustedes fíjense que nos venimos acá al 1 de julio y vamos viendo cómo la curva de arriba va moviéndose, sube y baja, tiene alteraciones, pero claramente a nivel país tiene, ¿sí?, un pico que aparece con 6.127 casos. Veremos el día de mañana si estamos o no frente al pico. La curva de abajo es provincia de Buenos Aires. Entre la curva abajo y la última curva se conforma la zona metropolitana, el AMBA. Y en la zona metropolitana lo que tenemos, como marcaba Ezequiel, es desde el 1 de julio una curva que estaba prácticamente controlada hasta los 2.200 casos, estaba prácticamente controlada, que fue en fecha 14 de julio. A partir del 14 de julio, ¿sí?, mitad de este mes, mitad del mes número 7 del año, se empieza a descontrolar, tiene una pequeña merma, ¿sí?, que seguramente nos alivió a todos el 18 de julio, pero después se descontrola de una manera increíble y llega a escalar incluso los 4.300 casos, que sería el pico por ahora de la provincia de Buenos Aires. Y acordate, Facu, que uno de los índices que observan los infectólogos, seguramente ahora vamos a hablar con quien tenemos una entrevista sobre este tema, es el R, es decir, cuántas personas contagia un infectado, y el otro es la duplicación de casos. Cada cuánto tiempo se duplican los casos. Ese índice es tremendo, es un índice muy importante. Y fíjate que en la ciudad de Buenos Aires el índice casi no se mueve, salvo sobre el finales de julio, si no me equivoco, ahí estoy viendo 21 de julio, pero en provincia de Buenos Aires tenés una duplicación sobre... Claro. Se te descontrola. Igual, de todas maneras, Ezequiel,
para ser justos con el análisis, ¿sí? Tenemos dos curvas de dos territorios demográficamente muy distintos. Muy distinto. Digo, uno ve el control que se tiene, si esta meseta que se arma sobre la ciudad de Buenos Aires, y el descontrol que es el conurbano bonaerense, obviamente por las características distintas. Está el doctor Eduardo López con nosotros. Doctor López, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pastor, ¿cómo anda? Bien, ¿usted cómo anda? Yo muy bien, trabajando. Se está cuidando, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está muy bien. Doctor, ¿qué pasa? ¿Por qué no bajan los casos? Bueno, en primer lugar, diríamos, la ciudad de Buenos Aires está amesetada, con una cifra alta para amesetada. Creo que llevamos 8 días que fluctuamos alrededor de 1000 casos, ¿no? Sí. Ese es un tema. El conurbano bonaerense ha aumentado en forma significativa, que habitualmente, si usted analiza todas las curvas, acuérdese que el conurbano bonaerense va atrás 2 semanas de la ciudad de Buenos Aires. Y los que primero subieron los casos fue Ciudad de Buenos Aires, y después se cruzaron las curvas, y ahora el que aumenta es el conurbano bonaerense. Sí. De todas maneras, estamos testeando más también, Facundo, y esto es así, y al testear más, inexorablemente aumenta el número de casos, habitualmente a expensas de casos leves, ¿no? Dado que nosotros tenemos una edad de adulto joven como edad promedio, que es 37 años. Ahora, ¿qué más tenemos que mirar? Lo que bien plantearon ahí en la mesa, ¿no? La duplicación de casos en función del tiempo, que es en cuántos días se duplica. La ciudad de Buenos Aires creo que está en 31 o 32 días, y el conurbano está con menor cantidad de tiempo. Quiere decir que todavía estamos en el conurbano con situación de que hay un aumento significativo del número de casos. El R yo no lo tomaría tanto en cuenta, porque ese depende de varias variables y depende un poco de, por lo menos necesitamos 10 días para ver cómo impacta el R, o sea, la capacidad de contagio de la enfermedad, ¿no? Y ahora hay que mirar la parte buena, diríamos, cómo están las camas de terapia intensiva y la tasa de letalidad. Claro. Las camas de terapia intensiva... Eso por ahora usted lo siente controlado. Yo diría que estamos en una cifra alta, pero manejable, ¿está bien? Tanto de una cosa como de la otra, claro. Y va a haber que mirar en los próximos días cómo esto evoluciona, sí, para ir viendo cómo van a ser las medidas que se van a tomar entre uno y otro lugar. Doctor, ¿no? más allá de cifras, porque a veces yo siento que por ahí a esta hora, 10, ya de cerca de las 10:30 de la noche, uno arroja cifras, muestra las curvas. Pero la realidad es que cuando uno habla con amigos, con familiares, entre nosotros, la sensación y el comentario que tenemos es: esto no termina más, esto no se termina más. ¿Cuánto tiempo falta, cree usted, para que empecemos a vivir en una etapa donde posiblemente tengamos que preocuparnos solamente por los rebrotes, como está pasando en España, en Italia, pero donde tengamos una vida un poco más normal a la que tenemos, y no todos los días estar viendo que hay 4.000, 5.000, 6.000, 4.000, 5.000? Es tremendo, es desolador para adelante esto. Vamos a ponerlo en esta ecuación. El número de casos es alto, sí, pero no estamos desbordados. Aceptemos por lo menos bien esto, ¿no? En segundo lugar, si usted mira la cantidad de muertos de América del Sur, salvo Uruguay y Paraguay, que prácticamente no tuvieron casos, Argentina tiene mucho menos cantidad de muertes por millón de habitantes que lo que tiene Chile, Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Para que tengamos una idea. El número de casos, diríamos, se fue atrasando porque queríamos justamente poder manejar el número de muertes y que la curva se apaisara lo máximo posible. Ahora, la curva para mí, está en un tránsito hacia el pico, o estamos en el pico. ¿Está claro? O sea, cuando yo marcaba, doctor López, ese 6.000 y pico que dio un día, y lo mirábamos, y uno mira de lejos y ve que efectivamente, incluso jugando con la metáfora del pico de la montaña, ve que lógicamente se eleva ahí y después empieza. O sea, ¿usted cree que posiblemente ese puede haber sido el pico de la pandemia?
Habría que esperar 4 o 5 días más. Habría que esperar toda esta semana. Usted me dijo de una manera más elegante que yo estoy muy ansioso. No, Facundo, para nada. Yo lo que digo es, para mí estamos transitando en el pico o vamos hacia el pico. Diríamos, esta es la idea que tengo, por eso es Bien. O a fin de mes o la primera o segunda semana de agosto. Claro. Ahora, si nosotros, honestamente le digo, nos quedamos en ese pico, Sí. en ese tránsito, necesitamos 8 a 10 días, porque es lo que en todos los países el pico duró, con fluctuaciones. Bien. Y luego baja un primer escalón que dura otros 10 días, y ahí recién empieza la pendiente para abajo de la curva. Pero ahí usted me está dando para adelante, por lo menos en mi cabeza estructurada y obsesiva, un poco de certidumbre. Usted me dice, en los países, las experiencias que vemos del mundo es que cuando el pico llega, dura entre 8 y 10 días. Que cuando salimos de esos 8 o 10 días, hay otros, baja un escalón y hay otros 8 y 10 días donde se mantiene en un número alto y ya después ahí cae definitivamente. Sí, si usted analiza la curva de España y la curva de Italia y de Francia, fueron así. Los países de nuestros amigos, nuestros países vecinos, todavía no hay curva de bajada. Ese es el tema. Por eso, cuando uno dice, bueno, Brasil, en Río sacaron muchachos, estamos viendo una parte de la película, no estamos viendo la película, porque Brasil está amesetada, todos los días tiene nuevos casos y tiene todos los días casos de muerte. Si usted analiza la cantidad de muertos de Brasil por cantidad de habitantes, le da más de 350 casos por millón de habitantes. ¿Cuánto nos da a nosotros? Alrededor de 65. Claro, Esta es la parte buena. No digo que estamos en el mejor de los mundos, ni que hemos sido brillantes en el manejo. Diríamos, como siempre, en toda pandemia uno va cometiendo errores y corrigiéndolo a través del tiempo, pero algunas cosas con respecto a la mortalidad y la saturación de las camas de terapia, creo que eso se ha manejado bien. Lo sumo a Ezequiel Spillman con una pregunta. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo le va? Ezequiel, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Yo era que planteaba el tema de la duplicación de contagios, la duplicación de días en cuanto a los contagios, ¿no? Doctor, le quería preguntar ahí, en el caso de la provincia de Buenos Aires, depende cómo sean las hipótesis, siempre hemos visto que tenía como entre 10 días y 15 días con respecto a los números de la ciudad. ¿Podemos tomar como indicador si la ciudad no sigue creciendo, que en algún momento también retroceda la provincia? ¿O en realidad van por dos caminos distintos y en la provincia pueden seguir creciendo y en la ciudad seguir estables? ¿Qué opina? Yo creo que primero hay que ver cuánto está testeando la provincia. La provincia está testeando mucho, en la primera etapa va a crecer, ¿está bien? Y el número de casos se va a duplicar antes. Pero eso es bueno, ¿por qué, Ezequiel? Porque uno detecta, lo saca de la circulación, estudia a los convivientes y estudia los contactos estrechos y los positivos los saca, con lo cual uno va secando el virus de la calle. Claro. Y eso es la idea del testeo. La cuarentena trata de hacer el distanciamiento social, que es el paradigma, la cuarentena. Y el testeo hace que se seque lo más rápidamente que se pueda, es un término vulgar, ¿no? Pero para que entendamos, para que seca la calle de virus, para evitar que la gente se vaya contagiando. Estas dos medidas en algún momento empiezan a tener efecto. Y esto es inexorable. Y acuérdense cuando empezamos a testear fuerte nosotros. Miren ustedes los gráficos y empezamos a testear muy fuerte fin de junio y ahora estamos en 15, 16 mil testeos por día. Doctor, a ver, le hago a las últimas y ya lo dejamos porque sabemos que son días largos. Le hago un pequeño juego que lo hicimos el otro día con Omar Sued, que es tratar de imaginar que estamos en el 20 de marzo. Porque hay mucha gente que todavía quedó detenida en el 20 de marzo. Pero claro, no es lo mismo. Pero vamos a jugar a qué cosas no tenemos que hacer en este momento donde hay circulación, donde hay mucha gente. Ya creo que no quede un argentino que no conoce un amigo, un primo, un vecino lejano o un vecino cercano que haya tenido coronavirus o que haya conocido o algo. Digo, ya está entre nosotros. Ya creo que mañana se rompe la barrera de los 100.000 casos de contagio en la provincia de Buenos Aires. Hoy se rompió la barrera de las 3.000 muertes. Entonces, sobre esta hipótesis, como si todo tuviese que volver a empezar, ¿qué cosas sí y qué cosas no, doctor? Yo hubiera hecho el mismo tipo de cuarentena, absolutamente seguro, no tengo duda de eso. Sí creo, y ustedes me habrán escuchado, que
se tenía que haber testeado más y rastreado más. Esto no lo digo yo, lo dijo Ginés en una de sus presentaciones, en el cual él mismo reconoció que quizá empezamos tarde a testear y a rastrear, y por ahí el plan detectar tenía que haberse implementado un poco antes. Que el plan detectar es una gran herramienta y cambió un poco el manejo, de lo que a ustedes les parezca mentira, de la pandemia, ¿eh? Porque ahí se fueron a buscar a los enfermos. Claro. Los enfermos estaban, y no es que uno cuando testea aumenta los diagnósticos, no, en realidad lo que hace es encontrar a los enfermos. Y creo que eso yo lo hubiera hecho un poco antes, pero en este momento se está trabajando bien en este sentido, y creo que el plan de tratar tiene que seguir siendo intenso, permanente y ser ampliado, especialmente en conurbano bonaerense, ¿no? Doctor, y en materia de cuidados personales, en un momento donde vemos que no sabemos, veremos después con el tiempo si estamos atravesando el pico, lo que miramos es promedios de 5.000, 4.000 y pico, 5.000 por día. Digo, en materia de cuidados personales, ¿a qué tenemos que estar bien atentos con los ojos abiertos ahora? ¿A no relajar qué? Distanciamiento social, Bien. uso de barbijo y no reuniones, muchachos, no reuniones. Especialmente la gente profundicemos joven. el concepto de reuniones. Basta de asado, A ver. doctor. Basta de asado los fines de semana. Las reuniones son juntarse 4 o 5 personas, ya sea para tomar cerveza, después de un partido de fútbol, asado, reunión adentro de la casa. Voy a visitar a los viejos y caen 5 o 10 a visitar a los abuelos. Sí. Eso no es correcto. Esta es la clave. ¿Por qué insisten tanto con el tema de las reuniones familiares o las reuniones digamos, en un lugar de familia? ¿En una casa? Por dos causas. A ver. Primero, porque el virus se transmite perfecto en ambientes cerrados, no ventilados. En invierno hay pocas casas que estén con la ventana abierta. Bien. Y el segundo, que en ese grupo de visita puede haber adultos mayores o individuos con comorbilidades que, si se enferma de coronavirus, dan enfermedad más grave. Claro. Los rebrotes en el interior, doctor, tengo entendido, en muchos lugares fue por este motivo, ¿no? Generalmente reuniones que no deberían haberse dado. Absolutamente, y viajeros o transportistas que llegaron del AMBA. O sea, gente que trae el virus desde la zona metropolitana a lugares donde... Claro, hoy decía Ezequiel, los rebrotes en el resto del país, tenés 99 casos en Córdoba, tenés 92 casos en Jujuy. Que fueron para atrás ambas provincias tuvieron que ir para atrás, Facu. Y tenés 62 casos, Ezequiel, en la provincia de Río Negro. Son las 3 provincias que tuvieron focos, ¿no? Sí, categórico. Pero las dos que más sufrieron, o sufren, porque tuvo que venir bien para atrás, fue Jujuy y Córdoba, ¿no? Claro. ¿Y ahí usted qué recomienda? ¿Que se vuelva para atrás? ¿Que no haya...? Definitivamente, hasta que puedan bloquear bien. Escúcheme, donde está el ingenio Ledesma, el Biblioteca de San Martín, tiene más de 300 casos. Es una variedad, es una población pequeña, más de 300 casos. Es mucho. Entonces, además, población pequeña, todos juntos, la diseminación es impresionante. Doctor, ¿y es cómo... casi un barrio popular. Claro, no sé ¿cómo si venimos con el tema de las enfermedades del invierno? Bronquiolitis, neumonías, que no tengan que ver con coronavirus. Pregunto esto porque me acuerdo que al principio, cuando todo esto comenzó, hablábamos y decíamos, y cuando llegue el invierno y se combine coronavirus, neumonía, bronquiolitis en los más chicos, ¿cómo está controlado esto? No se están cruzando. Bien. 90-95% de los aislamientos es COVID-19. El hospital de niños no interna bronquiolitis, Facundo. No interna bronquiolitis. No interna bronquiolitis. No hay virus. El virus de bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio. No hay. Pero no interna porque no hay. Porque están los chicos cuidando. Porque están los más chicos en casa. Están en casa. Y además el COVID le da enfermedad mucho más benigna. No sé si está claro. Claro. Y tercero, cuando usted tiene un virus pandémico, opaca a los otros virus. Opaca a los otros virus. Doctor, sin hacer futurología, el jueves hay reunión nuevamente del presidente con Kicillof y con Larreta. Si lo suman a esa reunión, o lo llama Alberto, ahora cuando termina el programa, lo llama el presidente, le dice, ¿cómo anda, doctor López? Cuídese. ¿Qué hago? ¿Qué le recomiendo a Kicillof y a Larreta? Que continúen con la flexibilización, sobre todo en la ciudad, la flexibilización que declaró el jefe de gobierno.
que vuelvan a cerrar, que miren los números martes y miércoles antes de tomar una decisión. ¿Qué le diría el presidente si lo llama hoy a la noche cuando termine el programa? Bueno, primero que le diría, vaya a descansar porque lo veo cansado. Claro. Independiente de esto, yo creo que no podemos volver a una cuarentena estricta. No podemos porque creo que no están dadas las condiciones. Creo que la gente está cansada, está agotada, necesita salir a trabajar, necesita salir por los aspectos. Entonces, tenemos que reflexionar sobre eso, tenemos que acompañar a la sociedad en este tema, recordando las mejores medidas de tipo de protección individual. Para avanzar a mayores flexibilizaciones, ahí quisiera ver un poco cómo evoluciona el resto de la semana. Pero por lo menos, supongamos que me mantendría aquí, no iría para atrás de ninguna manera. Bien. Y ahí sé que puedo discrepar con compañeros del Consejo, claro, del comité de expertos. O sea, no tiraría para atrás lo poco que se abrió. No, para nada. Por una cuestión económica, psicológica. Porque la peor cuarentena es la que no se cumple, Facundo. Bien. Y dígame si la del 3 al 17 se cumplió. No se cumplió. No. Eso fue parte del problema, parece, eso doctor, coincidimos, ¿no? doctor. Doctor, claro. le agradecemos muchísimo este contacto. Que a usted le digo lo mismo que decíamos al diputado, queremos cumplir, nos había pedido una nota corta, nos extendimos un poco. Gracias, doctor. No, por nada. Un abrazo y buenas noches. Gracias. Chao, hasta luego. Vamos a hablar de la pandemia, de la cuarentena y del delito, de la inseguridad, con el secretario de Seguridad justamente de la Nación, Eduardo Villalba. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches. Bien, gracias por atendernos. Bueno, usted tuvo COVID, ¿no? Usted cursó la enfermedad. Bueno, qué bueno que le nombro la palabra COVID y me devuelve una sonrisa, Eduardo. No, en mi caso porque tuve la suerte de no tener síntomas. Claro. Entonces fueron nada más días en aislamiento y bueno, ya pasó, ya se va a cumplir ya varios días de que estoy en plena actividad. Bien, y nunca tuvo fiebre, tos, no se sintió mal, nada. No tuve ninguno de esos problemas por suerte y seguimos trabajando desde casa, pero después ya rápidamente nos tuvimos que poner al día en la calle, bueno, porque es de público conocimiento todas las acciones que estamos haciendo en estos días. Claro, a ver, habla usted de la calle está más violenta, ahí Ezequiel tiene cifras de los delitos, pero quiero que charlemos un poco sobre qué cree usted, Eduardo, que puede llegar a pasar cuando pase justamente la cuarentena, ¿no? Porque lo que vimos es una Argentina que durante 3, 4 semanas, 5 semanas vivió como una ilusión óptica de no motochorros, no entraderas, no arrebatos, bueno, así podría seguir con otras modalidades. Y de repente cuando el delito volvió con mucha mayor virulencia. ¿Es así? ¿Ustedes lo analizan igual? Sí, totalmente. Más de 4 semanas, ¿no? El aislamiento obligatorio del 18 de marzo hasta mediados de mayo tuvimos índices delictuales muy, muy bajos en todo el país, especialmente también en el AMBA, que es donde más se visibilizan. Y después en el mes de junio se empezaron a visibilizar mucho más los delitos, hubo más tránsito, más apertura de actividades económicas, por lo tanto, bueno, llegamos a este punto en el que tenemos que estar muy atentos y hacer las cosas que nos demanda la sociedad para que la escalada no llegue a su máxima exposición en el momento que se abran totalmente las actividades. Ahora, ¿usted se imagina, mayor violencia, mayor delito contra la propiedad privada? ¿Por qué se habla tanto de esto? ¿Por qué todo el mundo tiene la presunción de que cuando esto pase, la delincuencia va a estar, mucho más al acecho? No, se habla porque realmente de mayo a junio los delitos contra la propiedad, junio y julio, han crecido. Realmente ha sido así, el robo y el robo agravado. Así que, y esto se ve principalmente en el AMBA y más en el conurbano bonaerense. Sí, Por eso las respuestas tienen que ser ahora para evitar que esto siga creciendo. Claro. A ver, Ezequiel, ¿tenés cifras vos? Tenemos cifras. Repasémoslas, las compartimos con el secretario de Seguridad. Esto que tiene que ver con datos, recién lo decía muy bien Villalba, junio, julio empieza a subir, Facu, porque entre enero y mayo, y si hacemos el corte marzo-mayo, da un número muchísimo menor. Los robos agregados habían bajado un 26% y los homicidios un 5%.
En la Ciudad de Buenos Aires, Facu, prácticamente un 90% había bajado el delito. Le quería preguntar, Villalba, un dato que también había surgido de las últimas semanas quería saber si ustedes también lo tenían en el Ministerio de Seguridad Nacional, que hay más personas sin antecedentes que comienzan a delinquir. Si también habían registrado esto que había planteado Sergio Berni y que me contaban en la ciudad, que también está empezando a aparecer en la ciudad. Gente que no había salido nunca a delinquir y ahora delinque. En este caso muchas veces son robos o hurtos. Gente que delinque sin antecedentes. Sin antecedentes, Facundo. Gente que nunca había salido a robar. Quería saber si registraban lo mismo, Villalba, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, ese dato no lo tenemos porque las estadísticas que nosotros procesamos en el Ministerio de Seguridad son las que nos proveen las distintas provincias. Claro. Las de julio, algunas ya las tenemos, están procesadas y próximas a publicarse. Pero damos crédito de lo dicho. Estos dichos fueron realizados por el ministro de Seguridad de la provincia y él debe tener los datos del Ministerio Público de la provincia para poder afirmar eso. ¿Y si registran mayor violencia, que es algo que dicen todos los intendentes del conurbano, o también lo registran ustedes, les llegan la misma información? Sí, de parte de los reportes que tenemos, de parte de los lugares donde están las fuerzas federales, esos reportes indican que en el caso de los robos, son con más violencia o robo agravado. ¿Y qué escenario imaginan, Eduardo? Porque también se está hablando mucho de toma de terrenos en distintos puntos del conurbano bonaerense, que es un tema a tener en cuenta, ¿no? Porque generalmente son escenarios previos a otro tipo de desbordes, ¿no? No, nosotros lo que imaginamos es una situación similar respecto al delito de lo que ocurría antes de la pandemia, y eso, ya solo eso quiere decir que tenemos que trabajar mucho en materia de distintos abordajes de seguridad, porque hoy todos los días estamos hablando de más o menos fuerzas de seguridad para colaborar en el conurbano bonaerense, pero hay muchas otras cosas para hacer, y no solo en el conurbano bonaerense, sino como nos planteamos del gobierno nacional en todo el país y principalmente en las grandes urbes. Bien. Secretario, le agradecemos muchísimo el contacto de esta noche aquí en 4 días. Gracias. Buenas noches a ustedes, gracias. Gracias. Spillman, voy con vos. Spillman, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. Vos sabés que si vos estás bien, yo estoy bien. Usted está bien. ¿Te guardaste algo, Spillman? No. ¿Dejaste todo lo que tenías? Estuve revisando porque yo le quiero decir a la gente que yo creo que es el mejor año de Facundo Pastor. Este año creo que es su mejor año. No es para que me lo... Vi que se ganó, vi que se ganó un Martín Fierro en el 2018, pero yo creo que este es su mejor año. Bien. Yo lo voy a seguir Yo creo diciendo. lo mismo de usted. Pero no se guardó ningún dato. Estoy acá para colaborar con No usted. se guardó ningún dato, digo, porque hoy tuvimos el paper del día que tiene que ver con el embargo y el procesamiento de Guillermo Dietrich, pero la causa de espionaje ilegal también tuvo algún que otro título a tener en cuenta, ¿no? Así es, porque los fiscales del caso, son 2 fiscales, pidieron el procesamiento, Facundo, del número 1 y el número 2 de la AFI, de la Agencia de Inteligencia del Gobierno Mauricio estaba Abraham guardando un Macri. título. Usted se estaba guardando un título. Es un dato muy fuerte porque Gustavo Rivas, que era el número 1 de la AFI, es un hombre de íntima relación con el expresidente, amigo personal. Sí. Y Silvia Magdaleni era el número 2, pero era la que llevaba la operación de la AFI. Y los fiscales pidieron que los procesen en la causa de espionaje ilegal, que la contamos acá muchas veces, con caras. Contamos que le habían espionado, una banda había realizado un espionaje ilegal sobre un montón de figuras del oficialismo y de la oposición de ese momento. Y hasta ahora la justicia no había llegado nunca hasta el 1 y el 2. Y por primera vez los fiscales piden el procesamiento. Hay que ver qué hace el juez, Facu. Bueno, eso te iba a decir, Ezequiel. Hay que ver qué hace el juez, yo no me apuraría. La fiscal pide el procesamiento, pero hay que ver qué hace el juez. Auge, algunos le dicen oye, depende quién. Sí. Algunos dicen auge, otros dicen oye, depende cómo quieran pronunciarlo. Hay que ver qué decisión toma de este pedido que le hace la fiscalía. Pero en materia judicial fue un día con títulos importantes. Mañana viene la hora polar. Usted que anda a veces con problemas de abrigo. ¿Puedo salir con bufanda? ¿Puedo hablar con bufanda? No, al aire no, pero cuando sale el programa, ok. sí. Cifra de recuperados en la Argentina, 72.575, la cifra con la que nos gusta cerrar nuestro programa para que haya una pequeñita luz de esperanza, porque obviamente algún día esto va a terminar. ¿Sí? Esperemos en algún momento. La nueva normalidad, Facundo. Mañana lo espero. Mañana vengo. A las 10 de la noche. 10 menos 5 estoy. Perfecto, Spillman lo espero. Y ustedes también. Gracias por estar del otro lado. Chau.